con vértice. Muy bien, entonces nuestro siguiente título es origen de la ecuación canónica de una parábola con vértice 0,0 en el origen, ¿verdad? Entonces ya dijimos anteriormente que al igual que en la circunferencia, el origen de la ecuación para la parábola se relaciona con la distancia que hay entre el vértice y el foco, perdón, en este caso, entre un punto en la gráfica y el foco, y entre un punto en la gráfica y la directriz, ¿sí? Entonces, eso significa que el origen es la distancia, ¿verdad? Entre el foco y un punto cualquiera de la gráfica, que va a ser igual a la distancia entre ese punto de la parábola y el punto de la directriz, ¿verdad? Entonces, en base a eso, y con nuestra grafiquita que tenemos ahí arriba, la vamos a usar como base también, ¿verdad? La voy a traer aquí así toda, más o menos solo para tener los puntos, ¿verdad? Que son los que me interesan, para que vayamos viendo la relación. 0,0, el foco aquí es 0,P, la directriz estaría aquí, que es menos P, y aquí teníamos el punto P saltillo, aquí teníamos el otro punto, que era P1, ¿verdad? Con sus coordenadas X, y ahí está. Ok, entonces, aquí lo que tenemos que recordar es la fórmula de distancia. La fórmula de distancia, ¿qué dice? Bueno, la fórmula de distancia dice que es la raíz cuadrada de X del punto, ¿sí? X del punto, menos X del foco, que en este caso es 0, elevado al cuadrado, más, si no se recuerdan, vayan a los cursos a los temas anteriores, y ahí está la fórmula de distancia, ¿verdad? Más, siempre el punto, ¿verdad? Y el punto menos P, que corresponde a la coordenada X, a la coordenada Y, ¿verdad? De nuestra parábola con origen 0,0, elevado al cuadrado. Eso va a ser igual a la distancia entre el punto 1 y el punto saltillo, que sería lo mismo, ¿verdad? En este caso, entonces, vamos a tener que, aquí las coordenadas de este punto es X, coma, P, negativo, que es menos P. Aquí, menos P. ¿Sí? Entonces aquí sería X del punto menos X del punto glotal elevado al cuadrado más Y del punto menos P, que es este de acá, elevado al cuadrado. Voy resumiendo, entonces aquí me queda que prácticamente es, si lo quiero ver así, 0, entonces me queda X al cuadrado más Y menos P al cuadrado igual a, este se va porque es el mismo valor de X en ambas, X menos X es igual a 0, elimino esa componente y me queda aquí que es Y más
Menos y menos me da más, p al cuadrado. Aplico cuadrático entre los dos, se va, ¿verdad? Y me queda aquí x al cuadrado más y menos p al cuadrado igual a y más p elevado al cuadrado. Aquí, acá, vamos estirando. Esto es afuera del paréntesis. ¿Sí? Y aquí tengo la ecuación canónica para esta parábola. ¿Sí? Pero la puedo desarrollar. Entonces la voy a desarrollar y voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado menos 2 veces py más p al cuadrado igual a y al cuadrado más 2 veces py más p al cuadrado. Voy simplificando y entonces veo que signo igual, esto elimina esto elimina esto y me queda únicamente x al cuadrado menos 2py menos 2py igual a 0. Entonces me queda x al cuadrado es igual a menos y menos, me da menos 4. Lo paso a positivo y me queda esto. Y esta es la ecuación normal para una parábola que abre en el eje Y, ¿verdad? Con respecto al eje Y que tiene vértice 0,0. Realmente ustedes no necesitan aprenderse todos estos pasos, solo quiero que vean el origen, ¿verdad? Porque la ecuación esta siempre va a tener la misma estructura para una parábola que abre en vértice 0,y en el eje X, perdón, sobre el eje Y, independientemente si abre hacia arriba o si abre hacia abajo, ¿sí? Y esto lo que quiero que vean es que desarrollando toda esta fórmula de distancia y simplificando, llegamos a la misma ecuación que teníamos aquí. X al cuadrado igual a 4 veces P por Y. ¿Sí? Eso es lo que me interesa a mí. Que ustedes vean de dónde sale. Entonces, como les digo, yo puedo decir aquí, ¿verdad? Que esta es la ecuación para una parábola con vértice 0,0 que abre en dirección al eje Y. Que abra hacia abajo o hacia arriba, ¿de qué va a depender? Del valor de P. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner esto que también nos va a servir. O sea, ¿cómo sé si abre hacia arriba o hacia abajo? Si el valor de esta P, cuando yo la sustituyo en la ecuación, es mayor a 0, es decir, es un número positivo, entonces eso indica que la parábola abre hacia arriba. Es decir, tal como esta, ¿verdad? En el eje positivo de la Y, ¿sí? Pero si P, el valor de P,
resulta que el valor de P es menor a 0, es decir, que está en el eje negativo de Y, entonces eso significa que la parábola abre hacia abajo. ¿Sí? Y ahí está. Ahora bien, ¿qué pasa? Como les decía, si esa parábola abre siempre en el vértice 0,0, pero en lugar de abrir en dirección a Y, abre en dirección a X. Entonces, como es la misma forma de sacarlo, solo que intercambiamos los lugares de X y de Y. Aquí vean que X es el término cuadrático cuando abre en el eje Y. Pero si abriera en el eje X, entonces el término cuadrático ya no sería X, sino sería Y. Entonces se los voy a poner aquí. Y esto se los voy a poner así. Si yo tengo una parábola, ya sea que abra hacia acá o hacia acá, con vértice 0,0, la ecuación sería la siguiente. Sería y al cuadrado es igual a 4 veces p por x, o x es igual a y al cuadrado dividido 4p. Esas serían las formas. Eso es lo único que cambia, ¿sí? Si yo veo que y está al cuadrado, quiere decir que abre en el eje x. Y para esta se cumple con la siguiente condición. Cuando p es un número positivo, la parábola abre hacia la derecha. Y cuando p es un número negativo, pues la parábola abre a la izquierda. ¿Sí? Eso es lo que yo debo ir aprendiendo y grabando, ¿verdad? Poniendo ahí mi información, ¿verdad? Eso sí les recomiendo que lo escriban, porque obviamente si lo dejamos al azar y confiamos en nuestra mente, ya ven que en los exámenes uno se pone nervioso y se le puede olvidar o puede como intercambiar, ¿verdad? En este caso, las condiciones, ¿sí? Muy bien, esto es con respecto, como les digo, a parábolas con origen en 0,0, con vértice en 0,0. Pero bueno, ya ven que, como les digo, a mí me sale todo, pues, más o menos las parábolas. Algo feitas, hay que ser sinceros. Entonces, todo esto que les estoy diciendo, les voy a poner ahorita, se resume en una imagen que tenemos en el libro de álgebra, pero yo se las voy a poner aquí para aquellos que la quieran copiar. Igual, si no la copian ahorita, la pueden buscar después. El libro de texto está, ya saben, ¿verdad? En la plataforma. Entonces ahí está toda esta información. Yo solo se las doy resumida, ¿verdad? Entonces, pero de encontrarla, la pueden encontrar ahí. Entonces, todo lo que yo les estaba diciendo, y aparte de eso, algunas características que nos pueden ser bien útiles también, ¿verdad? Para en este caso, para poder encontrar las ecuaciones.
También se las voy a dar. Solo permítanme. Me dicen si ya lo pueden ver. Sí, ingeniero. Sí, ok. Entonces les voy a dar unos minutitos para que copien. Esto es en resumen lo que yo les dije. Vean cómo se comportan las parábolas con vértice 0,0. Ya ven, aquí dice la gráfica cuando P es mayor, es decir, cuando la coordenada de P, ¿verdad? Es un número positivo, ¿sí? Tenemos que abre hacia arriba, ¿verdad? Cuando P es menor a 0, abre hacia abajo en dirección al eje Y. Y aquí tenemos nuevamente, ¿verdad? Lo que yo les decía, la ecuación relacionada a cada una de ellas, ¿sí? Les dice de una vez cuál es, por ejemplo, siempre se va a cumplir esto, ¿verdad? La coordenada para el foco, para las que abren en dirección Y es 0, P, o sea, el 0 siempre se va a mantener porque está en el origen 0,0, ¿verdad? Lo que va a cambiar es el valor de la coordenada de P. La directriz siempre va a ser el negativo de P, ¿verdad? El negativo de este punto, ¿sí? Porque está en el origen 0,0, ¿sí? Y lo mismo, esa misma información, ¿verdad? Me la da para la parábola que abre en el eje Y, ¿sí? Entonces, si lo quieren más bonito, le pueden tomar una foto, lo pueden ver, ¿verdad? O simplemente, como les digo, ahí está en el libro, lo pueden también sacar de ahí, ¿sí? Entonces les voy a dar un par de minutos para que lo vean, para que lo revisen, para que lo admiren, porque a mí no me van a salir así. Y después continuamos. Un par de minutitos ahí. Muy bien, ya se los dejé ver, ya lo admiraron, ya lo analizaron, ¿verdad? Entonces ahora vamos a continuar, ¿verdad? Este puede ser una guía bien práctica cuando les toque trabajar con ecuaciones
¿verdad? O, perdón, gráficas o ecuaciones para parábolas con vértices en 0,0. Sí, obviamente hago la aclaración. Esto que hemos visto ahí, esos detalles, esas características, solo aplican a ese tipo de parábolas. Ya vamos a ver, seguramente el día de mañana. Todavía tenemos tiempo, nos da tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se trabajan las parábolas con vértice en coordenadas diferentes de 0,0? ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Solo me indican si ya pueden ver la pizarra nuevamente o todavía no. Ya, ingeniero. ¿Ya? Ok, gracias. Es que no estaba segura. Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo de aplicación para este tipo de parábolas. Van a ver que es de lo más sencillo. Ojalá todo fuera así, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a ver entonces acá. Ejemplo. Número 1 de aplicación. Ok, gracias. Sí, a eso me refería. Es que creo que aquí pasó algo. Se me perdió el lapicito. ¿Y ahora? Ok, gracias. Dice entonces, hallar. Vamos a poner aquí. Encontrar el foco y la directriz de la parábola y igual a menos un sexto de x al cuadrado y trace la gráfica. Obviamente entonces solo con ver la estructura que tiene esta ecuación, yo ya sé que su vértice es igual a 0,0. Tiene vértice en el origen, ¿sí? Ahora lo que me piden a mí encontrar es el foco. ¿Qué sé del foco? Ya lo vimos hace ratito. Sé que el foco tiene coordenadas. Vamos a ver, ¿quién es el que está acá? Al cuadrado es x. Significa que esa parábola va a abrir en el eje Y. Lo que no sé todavía es si abre hacia arriba o hacia abajo. Pero sé que está en el eje Y, ¿sí? Su punto de simetría está con respecto a Y. Entonces, ¿qué coordenadas suelen tener esos focos? Suele tener la coordenada 0 de Y y la coordenada P.
¿verdad? Entonces lo que tengo que saber es si P está en el eje Y positivo o en el eje Y negativo. ¿Sí? Y sé también, según el cuadrito que vemos ahí, la directriz, que les quiero comentar que a veces estas la van a encontrar con L, o sea, como representación, o a veces también como con menos P, ¿verdad? Que es lo que hemos estado trabajando. Y dice que la directriz es una línea horizontal, ¿verdad? En donde en este caso X va a ser igual a menos P, ¿sí? Esa es la información que yo tengo y es justamente lo que teníamos en el cuadrito que yo les mostré. Eso me va a servir a mí para dar respuesta a el enunciado, ¿verdad? Que me están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta de encontrar del foco? El valor de P. ¿Y cómo lo voy a encontrar? Pues también, recuérdense que nosotros tenemos como referencia la fórmula general de este tipo de ecuaciones, que era, lo voy a poner aquí, y igual a ¿qué? A x al cuadrado dividido 4p. Entonces vean aquí que x al cuadrado ya está. Entonces realmente estos 4p, ¿a qué representan? Representan a este valor que tenemos acá. ¿Sí? Entonces yo puedo venir y decir, bueno, en realidad lo de arriba pues no va, solamente es la parte de abajo, porque entonces es decir que aquí tenemos 1 partido 4p va a ser igual a menos 1 con el signo partido 6. Y entonces a esto pues yo le puedo dar vuelta y esto, que ya voy a empezar a hacerlo, tengo una ecuación, ¿sí? En donde mi variable es p. Lo que tengo que encontrar es el valor de p. ¿Ok? Entonces puedo darle vuelta y esto va a ser 4p igual a menos 6. Despejo para p y esto es igual a menos 6 cuartos. Y menos 6 cuartos lo puedo simplificar y me queda menos 3 medios. Entonces vean, básicamente así de sencillo tengo el valor de p, que como estamos en el origen 0,0, ¿verdad? De nuestra gráfica, el valor de p es equivalente ¿a qué? A la coordenada p. Entonces con esto yo ya tengo el primero, que es el foco. Y que entonces digo el foco para esto es igual a, o está en las coordenadas 0, menos 3 medios. Y ya está. ¿Qué es lo otro que me piden? La directriz. Y dice que la directriz es x igual a menos p. ¿Quién es menos p? Menos p es igual a, p, perdón, es igual a menos 3 medios. Entonces, x va a ser igual a ¿qué? Menos por menos me da más y aquí me va a dar 3 medios positivos, ¿sí?